¿Qué tal? Muy bienvenidos a todos y a todas a Cinebits. Hoy contamos con la presencia de Daniel Gorostiza Limón, que hoy va a ejercer el papel de moderador, y yo sería, pues, más bien el invitado. Así que muchas gracias, Daniel, por ejercer como moderador y muchas gracias por estar aquí. A ti por venir. Pues nada, hoy vamos a hablar de una película que es hoy, pues sí, es un drama y una comedia que es bastante significativa en la historia del cine, no solo por el tema que aborda, que ya iremos entrando, sino por otras muchas cosas. Hay que pensar que lo dice en algún momento de la película y es verdad, o sea, a fecha del estreno de la película todavía era ilegal que una pareja interracial se casara en varios estados de Estados Unidos. Creo que eran como 17 o así estados que no se podían casar. Ya después sí, porque se aprobó por una sentencia del Tribunal Supremo, pero poco tiempo después de la película estrenada, como 6 meses o así, ya sí. Pero que en aquel momento no, o sea, que estaba tratando un tema que era candente, o sea, no era solo los problemas que pudieran tener esta pareja como todas las parejas, sino que además en algunos sitios podían tener problemas legales porque su matrimonio no era válido. Pero yo creo que la película pues lo aborda de una forma interesante, sabe ser dramática cuando tiene que serlo y un poquito de humor también le mete. Y antes de darte paso, pues daré una serie de datos técnicos. La película es del 67. Estamos hoy hablando un poco de cine, pues digamos, racial, por decirlo de alguna forma, o que ve las dificultades de las minorías y en este caso la comunidad afroamericana. Como digo, la película es del 67, la produjo y dirigió Stanley Kramer, que es un director y productor de aquella época muy, muy famoso. Ya había trabajado con Poitier en Fugitivos, que protagoniza Poitier con Tony Curtis, el padre de Jamie Lee Curtis, para los que no vean cine clásico. Y también con otro de los grandes actores, Spencer Tracy, también había trabajado, y seguramente con Katharine Hepburn, que ya, claro, para una persona de hoy en día quizás no, pero que si tú dices que en una película de aquella época tienes a Sidney Poitier, Katharine Hepburn y Spencer Tracy, tienes a 3 de los mejores actores de la época en una misma película, o sea que la película tenía un repartazo. Y luego, ya digo, la historia está bastante bien. Y ahora pues te dejo a ti, si quieres, que nos expliques un poco qué es lo que pasa, qué es esa cena y todo lo que la rodea, que hace esta película tan interesante. Bueno, primero hay que decir que creo que una de las actrices, creo que es la única que sigue viva, que es la chica joven, Catherine Hutton se llama. Es del año 45. Los demás pues ya eran mayores en la película, bueno, quitando a Poitier, que a lo mejor tenía 30 y muchos o 40 años, pues los demás ya eran de una edad bastante avanzada. La que hace de madre de Catherine Hutton tenía ya de aquellas 60 años. La señora nació en 1907, así que ya se murió no hace mucho, hace 15 años, una cosa así. Y bueno, básicamente la película, no sé si dijiste el título, pero si no lo digo yo, en inglés es Guess Who's Coming to Dinner y en castellano se tradujo como Adivina quién viene. Sin más, ni adivina quién viene esta noche, ni adivina quién viene a cenar, adivina quién viene. Y de lo que trata básicamente, aparte de tener de trasfondo constantemente el tema racial y los problemas a los que están sometidos los negros, como lo llaman ellos, negro, ni negros, ni negras, ni los afroamericanos, no, de negro. O sea, palabra tan denigrante, ¿no? Y tan malsonante dentro del contexto anglosajón al referirse a la gente afroamericana.
Pues aparte de tener todo eso de trasfondo y dar vueltas alrededor de eso y hacerlo muy bien, sin ser de una forma artificial, la trama principal va sobre un doctor que casualmente el color de su piel es negro por ciertos azares de la pigmentación, como se comenta en la película, que se llama John Prentice, como tiene Daniel ahí apuntado, y que es un doctor prolífico, ¿no? Es un hombre fuera de serie, es muy bueno. Y trabaja con medicina tropical en África, estuvo en un montón de universidades, va a ir a Ginebra a hacer no sé qué historias, da conferencias por todos lados, bueno, una máquina. Que tiene unos 36 años, 37, 35, bueno, más o menos. Y se enamora, creo que es en Los Ángeles, no, en Hawái, de una joven de 23 años que es blanca. Y echan varios días juntos y como se enamoran tanto, pues deciden que lo que tienen que hacer es abrir su amor y dar a conocer a sus padres, tanto de uno como del otro, la situación a la que están sometidos. Y lo que les van a decir es que se quieren casar. Y a partir de ahí empieza a suceder absolutamente todo. Y sucede absolutamente todo, muy curiosamente, en 2 salas, o en 3 como mucho. En un despacho, en una terraza y en un salón. Y necesitas, a lo mejor en toda la película tienes 12 actores. No necesitas más, es 1 hora y 45 de película que transcurre 1 hora y 25 minutos dentro de esos 3 espacios y no te hace falta salir para nada, no te hace falta efectos especiales, no te hace falta absolutamente nada. Y bueno, tenemos la presencia del Monseñor también, ¿no? De ese amigo suyo. Y yo creo que es una película que toca muy bien el tema de eso, del racismo en Estados Unidos. Sorprendentemente, yo no sabía que en esa época había estados en los que era ilegal casarse, matrimonios interraciales. Pero bueno, es sorprendente y creo que en la época causaría muchísimo revuelo, sobre todo también porque coincide con esa época de reivindicación. Tenemos a Martin Luther King, tenemos al reverendo Powell también en Harlem y tenemos a famoso Malcolm X, a la Nación del Islam, a toda esta gente. Todo se junta, luego viene el Black Exploitation en los 70 y magistral, diría yo. La verdad es que el tema lo trata muy bien y luego quería comentar también un poco el tema de la hipocresía, ¿no? de ciertas personas en la película. No sé si sabes tú bien de lo que estoy hablando, de esa hipocresía de algunos personajes. Sí, imagino que sí. Que en un principio, vamos a ponernos en situación, el padre de la chica, ¿no? Es un magnate, un señor ahí con mucho dinero, con un estatus social muy bueno. Y podríamos decirlo que, entre comillas, podríamos definirlo como un demócrata, ¿no? Sí. Por los valores que transmite, las cosas que dice y tal. Y vemos que tanto él como la madre, pues que transmiten una serie de valores y de ideas muy asociadas a la liberación de los negros, a la igualdad de las razas, a todo este tema, que lo repiten bastantes veces en la película. Pero por otra parte vemos como que cuando a ellos les toca vivirlo, ¿qué es lo que pasa? Pues sí, que ya no les parece tan bien y no son tan favorables quizás. Efectivamente, y luego también es muy curioso el papel de los padres afroamericanos, ¿no? De John Prentice, incluso de la criada afroamericana. Es como que al final, ¿quién mató a Malcolm X? Alguien del Harlem, un afroamericano, alguien que era parte de la Nación del Islam, donde él estaba. O sea, los que más se odian a sí mismos, ¿quiénes son? Ellos mismos, los propios negros, los propios afroamericanos. En esta película se ve como, después de todo ese proceso de aculturación que sufren, de ese lavado de cerebro prácticamente por parte de los blancos, llegan a un punto en el que se odian a ellos mismos, en el que la criada ve al señor y le dice: pero tú, ¿cómo te vas a casar con una blanca? Si tú eres negro, si tú eres no sé qué, si tú eres no sé cuánto. Y los padres lo mismo, sobre todo el padre. Sí, pero hay 2 detalles, también hay que ponerse en el contexto de la época, y yo quería resaltar el tema de las madres, porque aunque la madre más o menos comparte la posición del padre, rápidamente se pone del lado de la hija porque
para ella es más importante que su hija sea feliz que sus principios. En cambio, el padre pues se mantiene ahí fiel a sus principios hasta casi el final. Y luego lo que me hace gracia, pero me parece muy bien sacado, es que cuando todo el mundo quiere convencer al padre, desde la madre, todos, al padre de ella, al final le convence la madre del doctor Prentice, cuando le dice lo de usted y mi marido, el problema que tienen es que ya son muy viejos y se han olvidado lo que es enamorarse, lo que es querer a una persona y que no te importa nada más. Entonces, claro, ustedes lo que ven son problemas, todos los problemas que va a haber y tal. Por supuesto que va a haber problemas, pero si ellos dos son felices, pues al final es lo importante y tal. Entonces eso es un poco lo que hace al final que se cambie un poco de chip, porque seguramente pensaría, pues a lo mejor yo que sé, que cuando él se quiso juntar con su señora, pues a lo mejor él tampoco le caía bien a su padre o lo que fuera. Entonces yo creo que eso está bien, porque al final en muchas de estas cosas nos ponemos densos y hacemos discursos y tal y cual, y al final los seres humanos muchas veces es apelar al sentimiento, es acuérdate tú cuando te enamoraste, y claro, cuando el otro lo pensaría diría, ostras, pues es verdad, y estoy aquí yo. Entonces, que me perdonen porque he hecho un pequeñito gran spoiler, pero bueno, era un detalle que me parecía interesante, y está bien ver todas las interrelaciones de todos los personajes y sus evoluciones. Pero sí, la película en su época, aunque fue bien recibida por una parte de la población, fue no del todo bien recibida por otra parte. Fíjate, no sé si te acuerdas, que esta pareja no se da un beso hasta el final de la película, que se ve ahí cuando van ellos en el taxi y tal y cual. Bueno, al principio creo que también se da un beso. Sí, pero un beso más. Sí, pero creo que solo hay 2 besos en toda la película. Ese y el último. Es por el tema ese, porque aunque parte de la población lo recibió bien, sabían que gran parte de la población eso era como que, pues eso, sí, los derechos de los negros sí, pero un negro besando a una blanca, eso no puede ser, o sea. Entonces, sí, yo creo que es de estas pelis que vino en el momento adecuado, quizás. Sí, estaba ahí toda la presión, totalmente. Luego también es muy curioso el tema ese que trata de los 2 señores que ya son bastante veteranos. Pues vamos a poner que tenían unos entre 65 y 70 años, más o menos. O sea, bastante veteranos, bastante maduros, mejor dicho. Perdón por la expresión, veterano ya es otra cosa. Y se ve como realmente el proceso de muchos de los hombres, nosotros nos incluimos también, es el proceso del endurecimiento y del olvido. Pero es que es verdad, es algo que en esta masculinidad que nosotros tenemos general, porque todavía la tenemos, aunque haya cambiado un poco, pues tenemos ese sometimiento al olvido de los sentimientos, ¿no? Y a extrarracionalizar todo y a verlo todo desde un punto de vista pues muy frío, muy calculador, y dejando de lado realmente lo que cada uno siente. Por una parte, esto es positivo, porque te hace ver las cosas de un modo externo, ¿no? Externalista, no estar viendo las cosas desde los sentimientos. Pero claro, por otra parte, pues cuando unas personas se quieren casar y se quieren y se aman, es bastante difícil analizar eso en términos objetivos. Es bastante difícil analizar eso en términos económicos. O sea, si realmente se quieren, pues es que no hay muchas cosas que decir. Luego serán pobres o les pasará lo que les pasará. Pero si realmente uno quiere estar con el otro, pues no hay muchos argumentos en contra que se puedan elaborar. Ese es el peligro muchas veces de esa frialdad, de ese afán por el cálculo, por los números, por sopesar los pros y los contras, que por otra parte me parece una postura muy interesante que todos tendríamos que aplicar para decidir las cosas en nuestra vida diaria,
Pero claro, sería muy costoso. Sí. Si William James viese a esta persona decidiendo, sopesando los pros y los contras, o si lo viese, yo que sé, Kant o Spinoza o alguno de estos, pues le daría un aplauso. Si estuviese en la sala y ¡guau! Tú eres lo que yo llevo predicando toda mi vida. Y me llevan leyendo 500 años y lo que yo quiero es una persona como tú. Pero claro, tú no puedes ponerte a hacer esos análisis para decidir ni edades, para decidir cosas pequeñas. O incluso imagínate, tienes que coger el tren y lo tienes que coger a las 3:30 y estás a las 3:20 en casa, vives a 5 minutos de la estación y entonces te pones a analizar, bueno, si voy así, si voy así, si voy así. Cuando acabas de analizar el tren ya se fue. Entonces pues hay circunstancias que no es válido. Sí. Y bueno, y entre ellas pues está el amor, porque bueno, una a veces no sabe ni por qué se enamora de otra persona, entonces es difícil analizar ese tipo de cosas. Pero sí, y yo te preguntaría a ti, si tuvieras que darle una valoración a esta película, ¿cuál le darías y por qué? Pues yo creo que le daría, voy a decir un 8. Fundamentalmente, a ver, la película me parece que explota los recursos que tiene de maravilla. Sí. Yo creo que tuviese un presupuesto, bueno, a lo mejor tiene un presupuesto alto para pagar esos pedazos de actores que tiene, también hay que tenerlo en cuenta. Pero en tema de efectos especiales, en tema de entornos, en tema de escenarios, no debieron de gastarse mucho, se gastaron lo justo y necesario, no les hizo falta más. Incluso a veces parece que cuando están en el jardín y se ve el Golden Gate de fondo, parece un cuadro o un croma o algo raro. Creo que lo es, no estoy seguro. Luego 4 escenas ahí en un coche, que podía ser un coche en cualquier lado, y luego todo dentro de la casa. Y esto nos demuestra que se puede hacer una película buenísima, con una historia muy profunda, una historia que te engancha porque quieres saber lo que va a pasar, y una película rápida, también hay que decirlo, porque no es una película para nada lenta. Bueno, luego tiene una escena ahí muy curiosa, ¿no? Cuando va el señor con la mujer a tomarse un helado. Sí. Que todo el mundo al que se encuentra son afroamericanos y tiene un incidente y empieza a cambiar su opinión sobre la boda y demás. Y luego, bueno, la tontería con el helado, tal, que al principio no le gusta, luego está bastante curioso. Pero sí, o sea, es capaz de exprimir pocos recursos, es capaz de muy poco espacio, con muy poco entorno, contar una historia cautivadora, contar una historia interesante, contar una historia de denuncia, importante y necesaria para la época, importante y necesaria para el día de hoy, no nos vamos a engañar. Quizá como sigamos así cada vez más, a las cosas como son. Y también pues ser capaces de juntar a esos actores y hacerlos funcionar de una forma coral, ¿no? Para hacerlos funcionar bien, porque muchas veces, por mucho que tengas a los mejores actores, no quiere decir que la película vaya a ir bien. Y yo básicamente le daría esa nota por eso. Me decepciona una cosa, bueno, decepcionar no es la palabra. Le resta puntos una cosa, que es que acaba demasiado bien. Y si nos ponemos a ser más realistas, pues probablemente la película no hubiese acabado así. Si fuese la vida real, lo más probable es que hubiese sucedido lo contrario. Pero bueno, es una película y estamos en los 60, también hay que ser realistas. Sí. Hombre, yo creo porque la película lo que pretendía decir es que era posible, porque en ese sentido la película es una película positiva, digamos. Yo, no por llevarte a la contraria, le pondré un 8,5, porque a mí esta película me gusta mucho, me gusta cómo lo hacen todos, me parece interesante el tema que tratan y muy valiente en la época que se trató. Lamentablemente hoy en día, aunque hemos avanzado en cosas, tampoco tanto. O sea, sigue siendo necesario su mensaje. Y también porque me gusta, porque trata con seriedad las cosas que tienen que tratarse seriamente,
pero no tiene problema en tratar con humor ciertas cosas, ciertas anécdotas de la vida, como lo que tú has contado del helado o otra serie de cosas que pasan en las películas, pero pues son divertidas porque así es digamos, la cotidianeidad, la vida está mezclada de todo eso. Entonces, por todas estas razones, yo creo que sí, que la película es bastante recomendable, no es muy larga, pero además tiene buen ritmo y el mensaje es positivo, o sea, te habla de los problemas, pero al final te deja un buen sabor de boca que bueno, que de vez en cuando también está bien, y sobre todo si quieres solucionar los problemas a veces pues es lo mejor, es decir, esto hay solución. Así que sí, yo la recomendaría muy mucho, y bueno, ya digo, y por esos actorazos también. Sí, efectivamente. Pues nada, muchas gracias, Daniel, y gracias a todos los que nos veis y escucháis, y nos vemos en la próxima. Este vídeo pues lo subiremos este miércoles día 6, entre las 8 y las 9 de la tarde, y el otro Cinevid que vamos a hacer esta semana lo voy a hacer yo con nuestro invitado especial de Phantom, que vuelve de Ultratumba, y vamos a hacerlo sobre una película muy interesante de Brian De Palma, Doble Cuerpo. Así que esperemos que podáis ver los dos vídeos también. Y ya para la semana vamos a entrar en el especial de Jean-Claude Van Damme. Hasta la próxima. Encantado.